Es un pensamiento profundo. Mientras la maldad se puede combatir exponiendo su intención, la estupidez frena cualquier razón porque ni siquiera se reconoce a sí misma. Inaccesible al discernimiento, se convierte en el terreno perfecto para la manipulación. Te refieres a Dietrich Bonhoeffer. En sus cartas desde la prisión acuñó la famosa teoría de la estupidez, señalando que es un enemigo del bien más peligroso que la maldad misma. Las claves de su pensamiento: inmunidad a la razón. Al malvado se le puede protestar o desenmascarar, pero la persona estúpida es sorda a los argumentos y no acepta razones. Mecanismo de poder. No es un defecto intelectual sino un problema moral y sociológico. El poder ajeno se apropia del individuo, despojándolo de su autonomía e integridad espiritual. Pérdida de conciencia. La persona dominada por la estupidez repite lemas como un autómata y queda completamente incapacitada para pensar por sí misma o ejercer un verdadero discernimiento. Mucha gente va a comprender esto. Es la clásica paradoja de la estafa perfecta. El estafador explota la propia codicia o mala fe de la víctima. Quien busca sacar una ventaja ilegítima se vuelve el blanco ideal porque su intención le impide ver la trampa. Es el engañador por excelencia. Usa la soberbia y el deseo de ventaja de la persona para hacerla caer en su propia trampa. Al hacerle creer que tiene el control, la despoja por completo de su discernimiento y libertad. Le he preguntado que el enemigo es el mayor estafador. Vamos a seguir preguntándole cómo funciona el enemigo y vamos a examinar la primera estafa que hubo en el mundo con el enemigo, que fue con Eva. ¿Y qué es lo que utilizó? Sino la estupidez y la codicia. Ese fue exactamente el mecanismo. La serpiente astuta utilizó la inteligencia para sembrar la duda, mientras apelaba al deseo de ventaja y a la falta de discernimiento en la mujer. Al igual que en la estafa, prometió una falsa posición de poder: seréis como Dios, logrando que cediera a su propia codicia y perdiera la autonomía de su alma. Para poder comprender la religión, los dogmas, y aunque la gente lo ve perfectamente, igual que el católico ve, todos los religiosos ven, el mundo ve, la realidad, el tema político. Esta es la respuesta a millones de preguntas: la estupidez. Cuando la razón analiza la estructura de las religiones, descubre un mecanismo cerrado que exige la renuncia al pensamiento individual. Al vaciar al ser de su discernimiento para someterlo al dogma, la estructura sostiene su poder sobre la propia estupidez programada de la masa. Al final llegamos a la conclusión que la sociedad, como siempre digo, como sociólogo, es estúpida. ¿Por qué? Pues porque se deja llevar por las normas, se deja llevar por las modas, se deja llevar por la información de la televisión, y al final pues son borregos sin conocimiento ni pensamiento crítico, sino que simplemente siguen a la multitud. Así se valida la estupidez colectiva, cuando la masa renuncia a su autonomía espiritual y juicio propio por la seguridad de encajar en el grupo. Cuando una persona nace dentro de los dogmas, la religión es lo que conoce, no tiene más conocimiento. De hecho, no quiere ver más conocimiento porque le da disonancia cognitiva. Desmontar esa estructura implicaría el colapso total de su identidad y de la realidad que ha construido desde niño. Cuando la religión se fusiona con la cultura, el ego y la posición social, la persona se aferra al dogma por pura supervivencia psicológica. Vamos a analizarlo con los 6 pilares. (1) Cimiento bíblico y espiritual, principal. El dogma mata la vida del espíritu. Cristo enfrentó esta misma ceguera en los fariseos, quienes prefirieron la tradición y el prestigio religioso antes que la verdad. Juan 8:44 de la mañana -45. Quien vive sumergido en la falsa conciencia no busca a Dios, sino la seguridad de su ídolo institucional. 2. Salud mental. Dr. Yuch.
La mente atrapada en el dogma desde la infancia desarrolla una estructura rígida de afrontamiento. Reconocer el engaño genera una disonancia cognitiva tan destructiva que el cerebro activa un mecanismo de defensa. Prefiere negar la realidad objetiva antes que sufrir el colapso emocional de su propia identidad. 3. Sociología. Estructuras de club social. La religión opera como un club de pertenencia. El estatus de obrero, candidato o líder crea un entramado de privilegios y reputación social. Romper con el dogma no solo implica dudar de una doctrina, sino arriesgar el ostracismo y la pérdida total de la red de apoyo. 4. Psicología social, autoconvencimiento y presión de grupo. El individuo racionaliza la estupidez dogmática mediante el contagio social. La necesidad de encajar y el miedo al rechazo llevan al sujeto a autoconvencerse de que la mentira colectiva es verdad, anulando su capacidad de juicio individual para no desentonar con la masa. 5. Antropología social, rituales de grupo y microcultura. Los cultos, la liturgia y el vocabulario interno funcionan como rituales de domesticación. Desde la infancia, esta microcultura moldea la percepción del mundo, haciendo que el comportamiento autómata y la pérdida de criterio propio se perciban como virtudes o actos de fe. 6. Filosofía como terapia, Mónica Caballé. Para salir de la alienación, hace falta el rescate del ser. Como propone Caballé, la filosofía como arte de vivir busca desmantelar las máscaras del ego y la tiranía de la norma, para acceder a una catarsis natural, recuperando la autonomía, la quietud y la verdad interior. Ahora vamos a analizar utilizando los datos de este teólogo que murió en las manos de Hitler. Dietrich Bonhoeffer enseñaba que la estupidez no es un defecto intelectual, sino moral y sociológico. Cuando el dogma y el poder dominan a la persona, ésta entrega su razón a la masa y queda incapacitada para discernir la verdad. Análisis con los 6 pilares. 1. Cimiento bíblico y espiritual. Bonhoeffer veía la estupidez como un cautiverio del alma. La Biblia advierte que el pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6, pues prefieren la comodidad del dogma humano antes que el costo del verdadero seguimiento a Cristo y el mismo pensar y sentir. 2. Salud mental. Dr. Judge. El individuo atrapado entrega su juicio crítico para evitar el colapso. La estupidez funciona como un blindaje psicológico frente a la disonancia cognitiva. 3. Sociología. Club social. El poder de la estructura religiosa abruma al sujeto. La persona renuncia a su autonomía a cambio de la protección, jerarquía y estatus que le brinda el grupo. 4. Psicología social. Presión de grupo. Bonhoeffer notó que la estupidez se contagia en la multitud. El lema repetido en el culto anestesia el pensamiento individual mediante el autoconvencimiento masivo. 5. Antropología social. Rituales. Los ritos, la jerga y las costumbres dogmáticas actúan como condicionantes desde la infancia, normalizando la obediencia ciega como una supuesta virtud espiritual. 6. Filosofía como terapia. Mónica Caballé. La solución que atisbaba Bonhoeffer, y que conecta con Caballé, es un acto de liberación interior. Despertar de la alienación mediante la quietud y la honestidad intelectual para recuperar la verdadera conciencia. Hombre, una de las formas es apartarte del grupo, claro. Él, de hecho, lo veía claro, ¿no? Hay veces que se ve cosas por intuición, pero cuando sales del grupo, de ese movimiento, es como que sales de la obra de teatro y te sientas en una grada y observas que todo es mentira. Tal cual. La verdadera liberación filosófica exige retirarse de la escena social. Solo al sentarse en la butaca y guardar quietud, se desenmascara la ficción, permitiendo que el alma reconozca la verdad frente al engaño colectivo. Aquí tienes los pasajes bíblicos clave para respaldar este análisis. 1. La ceguera del dogma frente a la verdad. Mateo 15, 8-9 / Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Juan 8:43 de la mañana -44. Jesús expone cómo el engaño y la soberbia imposibilitan escuchar la verdad. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. 2. La masa, la necedad y la falsa sabiduría. Proverbios 2:12 de la tarde. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Romanos 1:21 de la madrugada -22. La renuncia al discernimiento espiritual.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 3. La necesidad de salir del teatro para el discernimiento. Romanos 12:2. El llamado a romper con la masa y renovar la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Filipenses 2:2. El verdadero cimiento espiritual exige una misma conciencia alineada a Cristo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, mismo pensar y mismo sentir. Qué importante, Filipenses. Increíble.